Buenas tardes, señores padres de familia, niñas y niños. Muy bien, hoy viernes 11 de septiembre del 2020 vamos a trabajar primero el área de personal social. Y recordando la clase anterior hemos hablado sobre los primeros pobladores, los primeros hombres que llegaron al Perú, que fueron del continente de Asia, ¿no? Y cómo cruzaron el estrecho de Bering y así llegaron a nuestro Perú. Entonces, vamos a hablar el día de hoy las culturas preincas, que ¿quiénes estaban acá? ¿No? Fueron los hombres más antiguos de nuestro Perú. Entonces, decimos, ¿no? Que las culturas preincas quiere decir que estas culturas se desarrollaron en el antiguo Perú antes de los incas, ¿no? Se habían partido en culturas y estas fueron civilizaciones que se fueron extinguiéndose, ¿no? Así todo el territorio peruano. Y ellos fueron antes que llegaron, antes de los incas, antes de nuestros antepasados, ¿no? Pero, ¿cómo supimos, nos enteramos todo esto? Fue gracias al descubrimiento, ¿no? De los hechos por el arqueólogo que vemos en la imagen, acá el señor presente, Julio César Tello. En la década de los años 20 quedó demostrada la existencia de sociedades pre-incas, quiere decir que había sociedades en varios departamentos, ¿no? De culturas, pero estas culturas habían desarrollado, ¿no? Su economía, una cultura, todo eso él había descubierto. Entonces, este arqueólogo fue un hombre, ¿no? Que le encantó prácticamente y descubrió muchas culturas. Y para esto, para estudiar mejor esta sociedad, se ha clasificado en horizontes e intermedios, pero teniendo en cuenta el tiempo y el lugar donde se desarrolló. Observamos acá estos cuadros, dice, tenemos que se ha dividido nuestras culturas por horizontes y por intermedios. Tenemos el primer horizonte. ¿Qué quiere decir horizonte primero? ¿Qué desarrolló? Dice, el horizonte van a ser las culturas que ocuparon la gran parte de Perú. Y el intermedio quiere decir que esas culturas que se encuentran en el intermedio van a ser culturas que se determinaban por algunas regiones, ¿no? Estaban en algunas regiones ocupando. Pero horizonte fueron que ellos desarrolló de una cultura por gran parte de nuestro Perú, ¿ya? Entonces son dos cosas muy diferentes. Observamos, chicos, en este cuadro, vamos a observar en este cuadro que tenemos, ¿no? El primer horizonte, que está la cultura Chavín y Paracas, que se desarrolló 1500 a.C. hasta 200 años antes de Cristo. Después tenemos el intermedio temprano, que está la cultura Moche, Nazca y la cultura Lima, que es la cultura Caral, ¿ya? Que se desarrolló, bueno, 200 años antes de Cristo hasta 700 después de Cristo. Y el segundo horizonte tenemos a las culturas Tiahuanaco y la cultura Wari, que es 700 después de Cristo, ¿no? Hasta 1100 después de Cristo. Siguiente tenemos el intermedio tardío, que está la cultura Chimú, Chincha y Chanca, que está de 1100 después de Cristo y 1470 después de Cristo. Y la última, que es el tercer horizonte, que es el horizonte tardío, está la cultura, ya no encontramos ahí, están nuestros incas, que fue el Tahuantinsuyo, el imperio del Tahuantinsuyo, y se desarrolló de 1470 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo. Muy bien, nos hemos dado cuenta entonces, ¿no? Que para conocer estas culturas se han dividido en horizontes y intermedios, chicos.
bisontes intermedios. Y ahora, para entender un poco más de cada cultura, que se trabajó, recordemos que cuando hablamos de las culturas, cada cultura tuvo su ubicación, qué departamento se ubicó, en qué año, en lugares, ¿no? En qué lugares se ubicaron cada cultura. Y para esto vemos también su aspecto social, su aspecto cómo empezaron a gobernar, el aspecto social, ¿no? De qué vivieron, el aspecto económico, ¿no? A qué se dedicaban, y el aspecto cultural, ¿no? Que eran buenos expertos, algunas culturas eran expertos en la cerámica. Y vamos a ver, ¿no? La primera cultura, que es la antigua, más antigua, quienes ellos habían construido, observamos acá, que es la cultura Caral. La cultura Caral es una de las culturas más antiguas, que fueron estos hombres y construyeron, ¿no? Su ciudad sagrada. Ahí observamos en la imagen que está su ciudad sagrada. También ellos, vamos a ver la siguiente cultura, que es la cultura Chavín, ¿no? Lo vamos a conocer a la cultura Chavín por sus cabezas clavadas. Tenemos ahí. Tenemos a la cultura Paracas. Observamos ahí a la cultura Paracas. Ellos eran expertos, hacían sus trepanaciones craneanas, ¿ya? Realizaban sus trepanaciones craneanas más conocidos. Ahora, la cultura mochica, observamos que eran expertos cerámicos, expertos en elaborar sus mantos, y eran los mejores, ¿no? Que elaboraban la cerámica. Y ellos tenían, acá nos va a representar, en la cultura mochica va a representar, ¿no? El hombre, acá vamos a ver el moche, que se encuentra en el departamento en la ciudad de Moche. Tenemos de la cultura Nazca. La cultura Nazca vamos a identificar por sus líneas de Nazca, quien la arqueóloga María Reichi ha descubierto las líneas de Nazca. Ahí vamos a entonces conocer al toque por esta cultura, por las líneas de Nazca. La otra es la cultura Tiahuanaco. Ahí vamos a ver por sus templos. Ahí vamos a ver por su vaso ceremonial. La cultura Wari es una cultura no tanto que se trabaja, pero también debemos saber, ¿no? Eran expertos también en la construcción de sus mantos y eran buenos guerreros. Acá vamos a ver que eran buenos guerreros en la cultura Wari. Y vemos, chicos, acá en el mapa, observamos acá en el mapa conceptual, perdón, en el mapa del Perú, observamos acá en el mapa del Perú, diferentes culturas que están ubicadas en cada departamento. La cultura mochica se ha extendido por toda la costa, no toda la costa, ¿no? La región, toda la costa que fue en Lambayeque, estaba en Piura, estaba en La Libertad. Entonces, todo eso la cultura mochica abarcó. Todos los mochicas estaban viviendo en el departamento de Lambayeque y del Tata. Los moches, ellos quienes estaban viviendo en la costa sur, como en la costa norte, norte-sur. La otra cultura tenemos la cultura Chavín, que se ubica en Ancash, está en el departamento de Ancash. Si ustedes quieren ir a ver, ¿no? Tenemos también ahí sus templos, que ahora en la actualidad podemos encontrar. La cultura Caral, que está en Lima. Tenemos la cultura Paracas, que se encuentra en Ica, que está en la ciudad de Paracas, ¿no? Nazca también encontramos en Ica. De estas dos culturas vamos a encontrar en Ica, quienes vamos a conocer, como les decía, por sus mantos, por sus trepanaciones craneanas que elaboraban los Paracas, los hombres Paracas, y los Nazcas son por las líneas de Nazca. Tenemos a la cultura Wari, que está ubicado en Ayacucho. Tenemos a la cultura, a la cultura Tiahuanaco,
que está ubicado en Puno. Y el último son el Imperio Incaico. ¿Y dónde? ¿Cuál fue la capital del Imperio Incaico? Fue en Cusco, ¿no? Ahí, desde ahí todo, el Inca era el jefe que gobernaba todo el territorio del Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos visto que las culturas, ¿no? Después que haya pasado el hombre sedentario, vino, ya hizo una vida, realizó su vida, estos hombres se fueron distribuyendo ya en culturas, ¿no? Y de ahí por eso hemos hablado sobre los horizontes y los intermedios, ¿no? Para entender mejor, chicos, a ver, de los horizontes y de los intermedios, nos ubicamos con los deditos de las manos. Nos ubicamos y empezamos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Para entender mejor, chicos, vamos a decir acá horizonte, vamos a decir acá intermedio, tenemos intermedio, después tenemos el horizonte, horizonte, intermedio y horizonte. Entonces, horizonte, intermedio, horizonte. Si se dan cuenta, están a los costados. Entonces, son los horizontes. De acá también horizonte. Y el que está en el medio, los dedos del medio, son intermedios. Para entender mejor un poco más de cómo se ha ido clasificando, ¿no? Estas sociedades, estas culturas. Entonces ya me estoy ayudando con mis dedos. Entonces, chicos, quiere decir que primer horizonte, ¿por qué? Porque fue el horizonte primero, ¿ya? Vamos a decir que este es horizonte, pero ¿quién fue? Primer horizonte. De ahí tenemos intermedio, ¿cómo le sigue? Primer horizonte, entonces le vamos a poner intermedio temprano. Después sigue el horizonte medio, el intermedio tardío porque llegó después, y el último es el horizonte tardío también, ¿no? Es porque llegó al último. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces vamos acá, de nuevo, ¿ya? Vamos a poner horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué fácil. Y para entender mejor en el horizonte temprano, está la cultura Chavín Paracas. Está Chavín Paracas, acá encontramos intermedio Moche, Nazca, encontramos a Tiahuanaco y a la cultura Wari, tenemos a la cultura Chimú, y el último, que ya después que hablemos de todas las culturas, va a ser el Tahuantinsuyo. Va a ser el Tahuantinsuyo. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué fácil, ¿no? Con la ayuda de nuestros deditos ya sabemos, ¿no? Cómo se ha clasificado la sociedad de los incas. Muy bien, entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase de las culturas y de las culturas pre-incas. Entonces, vamos a continuar después con el área de religión. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, chao. Se cuidan.